el tema pasado, que es muy parecido al tema de hoy, se llamaba ¿cómo se relaciona la eternidad con nuestro sufrimiento ahora? Entonces, lo que vimos es el problema de, digamos que, bueno, clases más pasadas vimos que hablamos sobre el tema del cielo, que si era aburrido, que quitamos algunos mitos sobre ellos, porque siempre está ese problema del mal de que, o ese pequeño problema en el cielo de que si va a tener algún valor el estar en el cielo. Y si no lo tiene, entonces, ¿para qué todo este sufrimiento? Entonces, si al final, no sé, nos va a aburrir Dios allá en el cielo o no vamos a querer hacer cosas que realmente deseamos. Entonces, las clases pasadas hablamos sobre lo que es la relación entre sufrimiento al cielo en ellas vimos dos puntos importantes y de los cuales son cantidad y calidad. Con respecto a cantidad, vimos que vamos a obtener todo para siempre y literalmente es todo. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, 21 al 23 dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es de ustedes y todos son de Cristo y Cristo es de Dios. Bueno, hablamos bastante sobre la parte como material, la parte, no, bueno, obviamente es como extraño cómo hacer en el cielo, si es material o no, pero todo lo que podamos recibir de Dios una vez en el cielo. Luego, a partir, eran dos partes de este tema. Luego, después de la cantidad, vimos lo que era la calidad y era precisamente que es que vamos a disfrutar tanto de nosotros como lo de Dios y hablamos o contestamos algunas objeciones de que al fin de cuentas que haría que estas cosas van a ser infinitas y la gente piensa que en algún momento nos van a ya no lo vamos a soportar, todo va a ser tan repetitivo. Pero obviamente hablamos sobre la calidad de las cosas, de Dios, de que es un ser creador que va a cumplir o va a satisfacer nuestros deseos. Y bueno, y hay cosas que no se agotan, no se cansan. Pero bueno, eso les invito, digamos, a las personas que no han visto las clases pasadas, que le echen un vistazo en nuestro canal de YouTube. Ok, entonces vamos a ver ya con el tema de cómo se relaciona el sufrimiento con nuestra ocupación eterna. Ya hemos visto que la eternidad empequeñecerá nuestro sufrimiento hasta la insignificancia, así que queda una última pregunta. Como ya sabrán, este es un libro que estamos viendo y ya este es el último tema que vamos a ver de contenido. Y luego se va a dividir en dos partes. Y en realidad solo quedan dos lecciones, dos reuniones, perdón. Dos reuniones más para terminar ya toda esta serie que hemos durado como 2 años y algo en darla. Pero bueno, queda una última pregunta. ¿Y cómo nos prepara el sufrimiento que soportamos aquí para nuestra ocupación eterna? Es decir, reinar con Cristo. Sabemos que los cristianos de los primeros 3 siglos después de Cristo sufrieron una severa persecución. En la arena o por ejemplo, en el Coliseo que ustedes podrán saber de Roma, algunos cristianos fueron devorados por animales salvajes, otros fueron crucificados y otros fueron cubiertos con brea, es decir, con ese petróleo hirviendo, ¿verdad? Y prendidos fuegos para la iluminación nocturna. Ok. El gobernador Plinio, en una carta al emperador Trajano, explicó cómo trataba a los cristianos de esta manera. Interrogué a estos sobre si eran cristianos. A los que confesaron los interrogué por segunda y tercera vez. Amenazándolos con castigo, a los que persistieron mandé ejecutarlos. En consecuencia, juzgué tanto más necesario averiguar cuál era la verdad, torturando a 2 esclavas que se llamaban diaconisas.
pero no descubrí nada más que una superstición depravada y excesiva. ¿Por qué los cristianos estaban dispuestos a sufrir la tortura y la muerte por Cristo? La única respuesta que tiene sentido es que estaban convencidos de la resurrección de Jesús de entre los muertos y de su futura resurrección a una vida gloriosa después de la muerte. Pero fue más que la vida eterna lo que los impulsó. Ellos también creyeron que reinarían con Cristo. El satírico del siglo II, Luciano, escribe sobre los cristianos lo siguiente: estas criaturas descarriadas parten de la convicción general de que son inmortales para siempre, lo que explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que son tan comunes entre ellos. Mientras estaba encadenado en una prisión romana, Pablo escribió acerca de esta promesa en 2 Timoteo 2, 11 y 14, que dice así: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. No dejes de recordarles esto. A veces no logramos comprender como dice Clay Jones, el horror de la prisión romana. Testigos oculares nos dicen que era viles, sus baños eran cubos y por lo general ellos no tenían las ventanas más pequeñas. La única ventilación era el resultado de abrir y cerrar la puerta de la prisión, por lo que apestaba a transpiración, vómito, heces y orina. Por la noche estaban fríos y sin luz para que los prisioneros no vieran que los mordía. Los prisioneros estaban sucios, con el pelo enmarañado, la piel sucia y su sudor oxidaba las cadenas de hierro que los encadenaban, a veces aleando, es decir, como haciendo, o sea, que lo hace más pequeños hasta hacer huecos, ¿verdad? Las cadenas, o digamos, eso es como fusionar, digamos, la carne de la piel de sus tobillos o muñecas al metal de alguna manera. Un ejemplo sería también Perpetua, de 22 años, que más tarde sería ejecutada en Cartago, por ahí del 202 al 203 después de Cristo. Ella escribió esto en su diario: pocos días después nos alejaron en la prisión y estaba aterrorizada como nunca antes había estado en un agujero tan oscuro. Qué tiempos tan difíciles. Con la multitud, el calor era sofocante. Luego estaba la extorsión de los soldados y para colmo me torturaba la preocupación por mi bebé allí. Así que, volviendo al versículo anterior que había dicho, Pablo dijo que si resistimos, entonces reinaremos con Cristo. Dijo que era un mensaje digno de crédito. Normalmente Pablo tiene algunas frases más aparte, digamos, que empiezan así. Pero en otras palabras, aquí hay algo en lo que podemos confiar. Aquí hay una máxima cristiana, una especie de declaración de credo, un versículo para memorizar de la iglesia primitiva. Y la promesa nos dice que permanezcamos fieles durante las dificultades, es decir, cuando enfrentamos dolor, sufrimiento, rechazo e incluso la muerte. Porque si lo hacemos, entonces reinaremos con Cristo. Pablo luego dijo: no dejes de recordarles esto. No dejen que se olviden. Entonces, nuevamente, no fue la esperanza de la vida eterna lo que animó a los primeros cristianos. Era la esperanza de reinar para siempre con Cristo. Esta esperanza los sostuvo frente a la persecución mortal. Así Policarpo, que fue quemado en la hoguera, escribió esto: él nos prometió que nos resucitaría de entre los muertos y que si nos portamos como es digno de él, también reinaremos con él, si tenemos fe. Reinar, la palabra reinar significa tener un gobierno real. En la Biblia la palabra se usa de Dios, tanto de Dios como de los reyes terrenales y de los santos que han sido llamados a gobernar con Dios. Y por supuesto, si uno va a reinar sobre algún área particular, entonces necesitamos hacer estas dos cosas. Primero, necesitamos conquistar o vencer a quien quiera o lo que sea que esté actualmente reinando sobre ese reino.
La palabra griega del Nuevo Testamento, que algunos los ven en zapatos deportivos, bueno, normalmente se le dice Nike, pero en griego se le dice, bueno, los gringos le dicen Nike, yo le digo Nike aquí en español, pero se le dice Nike. Y esto significa conquistar o vencer. Los traductores de la Biblia no son consistentes en si usan conquistar o vencer en un pasaje particular, pero se refieren a lo mismo, Así que yo también voy a mencionar los dos de forma indistintiva. Y segundo, no basta con conquistar si vas a reinar. También debes aferrarte a lo que has alcanzado. Aquellos que han conquistado y ahora reinan sobre algo deben soportar los ataques de aquellos que intentarían derrocarlos. De manera similar, las escrituras les dicen a los cristianos que deben soportar o resistir las dificultades. Resistir significa mantenerse firme o resistir en problemas, aflicciones o persecución. En otras palabras, debemos vencer lo que viene contra nosotros. Debemos aguantar ahí. Y cuando lo hagamos, seguiremos reinando. Entonces, para reinar, debemos conquistar un reino en particular y luego resistir los ataques de aquellos que intentarían conquistarnos. Los niños que han jugado al Rey de la Colina, yo no sé si alguno de ustedes han jugado esto, yo no recuerdo haberlo hecho. Dice que entienden que reinar requiere que primero empujen o tiren al rey actual fuera de la colina y luego se mantengan firmes en la cima, repeliendo a otros que a su vez intentaría derribarlos. Entonces, veamos lo que la Biblia enseña sobre el reinado de la humanidad y sigamos su historia desde los primeros humanos hasta el reinado de los santos con Cristo para siempre. Al hacerlo, veremos la mayor no puedo decirlo porque es con R, metanarrativa de la historia. Así que vamos con este título. El Señor nos creó originalmente para reinar, perdón. El primer capítulo del primer libro de la Biblia, o sea, Génesis, en el versículo 26, encontramos las primeras palabras jamás registradas sobre la humanidad. Y dice así, vamos a leerlo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Considera que el gobernante supremo del universo, el creador que habló de la existencia de toda la creación de la nada, dijo que iba a hacer al hombre a su imagen. Y luego dijo Dios que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Luego, después de que Dios creó al hombre a su imagen, le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Bueno, no sé si algunos me siguen en Facebook, pero yo publiqué como un artículo sobre qué significa sojuzgar la tierra. Y en cierta manera, esa palabra denota un poco la acción fuerte de un gobernador que gobierna, obviamente, valga la redundancia, al pueblo, pero de una manera fuerte y hace que indique que esos peces de mar, esas aves del cielo, o cualquier cosa que se mueva, pudo haber sido asesinado, ¿verdad? Y eso significa que hubo gente comiendo carne antes del diluvio y cosas así. Bueno, eso es un interesante estudio por si quieren pasar por verlo en mi perfil. Kenneth Matthews, déjeme ver si... ¿Sí? Kenneth Matthews dice lo siguiente. El lenguaje de 1.26 refleja esta idea de una figura de la realeza que representa a Dios como su gobernante designado. Este parece ser el entendimiento del Salmo 8, que se enfoca en el dominio humano, aunque sin una mención explícita de la imagen o semejanza. Esto se indica además con el término ejercer dominio, ¿verdad? Que se usa, bueno, en esos versículos, que se usa comúnmente en el dominio de la realeza.
La jurisdicción humana sobre la vida animada en los cielos, las aguas y la tierra corresponde al dominio del sol y la luna sobre la esfera inanimada de la creación. Nuestro pasaje declara que todas las personas, no solo reyes, tienen el estatus especial de realeza a los ojos de Dios. Llama la atención que Dios conceda jurisdicción a una de sus criaturas, ya que el principio principal de estos versículos es la soberanía de la palabra creativa de Dios. Fue esta característica de la creación lo que asombró tanto al salmista. Para él, el infinito coronó la infancia humana con la gloria de su reinado. Que Dios gobierna o reina es uno de los fundamentos que conocemos de él. Entonces, si Él nos hizo a su imagen, entonces no debería sorprendernos que hayamos sido diseñados para gobernar o para sojuzgar la tierra, para conquistarla o para ponerla bajo control. De hecho, Dallas Willard comenta que este es el núcleo de la semejanza o imagen de Dios en nosotros y es la base del destino para el cual fuimos formados. Al crear a los seres humanos, Dios los hizo para gobernar, reinar, tener dominio en una limitada esfera. Adán y Eva entonces tenían que tomar el control de la tierra y luego permanecer inalterables, mantenerse firmes, resistir, porque si alguien o algo más lo conquistaba, entonces ellos ya no gobernarían. O sea, su conquistador lo haría. Y como sabemos, ya no pudieron resistir, ¿verdad? Una serpiente engañó a Eva para que desobedeciera a Dios y comiera en el árbol, de bla, bla, bla. Y todo ya saben. Entonces, desobedecieron y esto puso fin al reinado de la humanidad. Y como ya sabemos, Satanás conquistó a nuestros primeros padres, así que él reinó en su lugar. Seamos claros, el día que Satanás consiguió que Adán y Eva se rebelaran, obtuvo una gran victoria y conquistó a la raza humana. Debido a que Adán y Eva sucumbieron a Satanás, Dios los obligó a salir del jardín, y sus descendientes, que seríamos nosotros, ahora se enferman y lesionan, están sujetos a fuerzas espirituales malignas y todos morimos. Por eso, después de que el Señor destruyó a la humanidad con un diluvio, le dijo a la familia de Noé que sean fecundos y multiplicados y llenaran la tierra, en Génesis 9:1. Pero él no les dijo que gobernaran o tuvieran dominio, porque ya era demasiado tarde para eso. Ya no era posible gobernar. Entonces está esta diferencia, ¿verdad? Que en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, le dicen esto, que juzgar la tierra, pero ya cuando empieza la humanidad de nuevo y normalmente, bueno, muchos académicos ven esta relación de Noé con Adán como una misma historia, casi que parecía. Pero a Noé no se le da este nuevo mandato de gobernar. Es también por eso que cuando el diablo tentó a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y le ofreció, y cito aquí, la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, Jesús no estuvo en desacuerdo. De hecho, Jesús llamó al diablo el príncipe de este mundo en Juan 12:31, 14:30, 16:11. Jesús nos dice que los incrédulos están bajo el dominio de Satanás y que las personas no son solo pecadores, sino que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pablo dice que los incrédulos no están solo en la oscuridad, sino bajo el dominio de las tinieblas, que de hecho los incrédulos están atrapados por el diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Juan dice que aquellos que no hacen la voluntad de Dios son hijos del diablo, por lo que no sorprende que Jesús incluso les dijera a los fariseos, o sea, las personas que aparentemente eran buenas de su época, ustedes son de su padre el diablo. Juan nos dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Este es el triste estado de cosas en el que todos nacimos. Todos estábamos muertos en el pecado. Todos éramos por naturaleza hijos de ira. Y todos, escribe Pablo, seguíamos al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos nosotros, en lugar de reinar,
fuimos cegados por Satanás, sujetos a su dominio y nacidos en pecado. Todos sufrimos y morimos por ello. Esto se debió a que Adán y Eva, nuestros primeros padres, no resistieron la tentación, sino que se dejaron vencer a sí mismos y por ende a su familia por el maligno. Algunos pueden preguntarse por qué Satanás debería salirse con la suya con la humanidad. Pero eso supone que Dios debe mantenerse separados a los que se rebelan contra su reino. ¿Por qué Dios estaría obligado a hacer eso? Una vez que los humanos también se rebelaron contra Dios, entonces Dios no tenía la obligación de evitar que los rebeldes más poderosos sometieran a sus camaradas más rebeldes. Satanás y sus secuaces son más poderosos que los humanos, por lo que ellos mandan las fuerzas rebeldes. Entonces, por lo tanto, Cristo venció para rescatarnos del reino de Satanás. Afortunadamente Jesús venció y nos rescató del reino de Satanás. Hebreos nos dice que por su muerte destruyó al que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo. William Lane, que no es el William Lane Craig que conocemos todos, sino es otra persona, nos dice la siguiente manera. El diablo no poseía inherentemente el control sobre la muerte, sino que ganó su poder cuando sedujo a la humanidad para que se rebelara contra Dios. El objetivo principal de la encarnación era participación del Hijo en la muerte, a través de la cual anuló la capacidad del diablo de esclavizar a los hijos de Dios a través del miedo a la muerte. Pablo también nos dice que Jesús desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Noten que la victoria sobre Satanás y sus secuaces no fue por la resurrección de Cristo, sino por la muerte en la cruz. Esto es importante porque cómo venció Jesús explica cómo vencemos nosotros. En pocas palabras, Jesús venció resistiendo el sufrimiento, no evitándolo. Él podría haber evitado la cruz. Él nos dice que pudo haber llamado a más de 12 legiones de ángeles. De hecho, aquí hay una nota de pie de página que dice que una legión romana estaba compuesta entre 3.000 a 6.000 soldados de infantería con caballería. O sea, eran demasiados ángeles si hubiera llamado 12. Pero Jesús sabía que para vencer en el ámbito espiritual tenía que sufrir en el ámbito físico, por lo que se permitió sufrir humillaciones, torturas insoportables y la muerte. Jesús sabía que hay otro reino de seres espirituales y no estaba tratando de probar nada a los humanos. De por sí él lo haría muy pronto, ¿verdad? Por eso, Jesús dijo que si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían. Pero su reino es de otro lugar. Aceptó la aparente derrota en el mundo que podemos ver para destruir la obra del diablo en el reino que no podemos ver. Apocalipsis retrata esta victoria irónica. Dice así: y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Cómo describe Juan a este conquistador? Bueno, en Apocalipsis 5:6 dice que entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y el trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Aquí hay una victoria irónica. Jesús, el cordero sacrificado, es un conquistador. En otras palabras, Jesús venció en el preciso momento en que fue sacrificado, o en otras versiones dicen inmolado. O sea, todo el giro de los acontecimientos, ¿verdad? Jesús sufrió insultos, golpizas y hasta torturas físicas en la cruz para cumplir la voluntad de Dios, y así venció a Satanás y nos liberó de su reino. Satanás tenía esto. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que debía sufrir y morir, Pedro dijo: eso nunca te acontecerá. Y la reprensión de Jesús es inesperada. Dice: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo siguiente que Jesús les dijo a sus discípulos fue:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, para seguir a Jesús, también nosotros debemos sufrir. Pero este sufrimiento también nos da la victoria. Como dijo el teólogo Millard Erickson, Dios mismo se hizo víctima del mal para que Él y nosotros pudiéramos ser vencedores sobre el mal. Ahora conquistamos a Satanás, a sus secuaces y al mundo. Jesús nos liberó del dominio de Satanás y ahora luchamos contra el dominio de Satanás. Por eso Pablo dijo que porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La palabra lucha literalmente significa pelear. Esto habla de la intimidad de nuestra lucha. Enfrentamos a Satanás en un combate cuerpo a cuerpo. Obviamente no estoy hablando así como súper literal, ¿verdad? Porque cuando Pablo nos dijo, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Resistir, por supuesto, es otra forma de decir soportar. La Biblia nos dice que Satanás conspira contra nosotros, trata de sacarnos ventaja y ciertamente nos tienta, pero no debemos darle cabida. Pedro compara al diablo con un león rugiente que busca devorarnos, pero nos dice resistirle firmes en la fe. Santiago también nos dice que resistamos al diablo y él huirá. Debido a que nuestra lucha no es contra los humanos, el objetivo final del Señor para nosotros no es que conquistemos a los humanos o sus instituciones. Su objetivo final para nosotros no es la victoria en las salas de junta o en los campos de batalla, aunque en ocasiones eso es parte de eso. La victoria que le interesa no se mide con estados financieros, en promedios de bateos o de carreras ganadas, en salarios, en venta o en medallas. Nuestra victoria es diferente. Resistimos y vencemos el mal que engaña a las naciones y mata a todos, el mal que engaña a los ángeles y a los humanos para que se rebelen contra Dios. Vencemos el mal que lleva a todos los que se rinden al infierno. Dios nos ha llamado a vencer el mal, y eso es lo que debemos hacer ahora. Esto requiere mucho más que la simple acumulación de conocimientos. Debemos aprender a vencer el mal con el bien. Con esto en mente, vemos que las batallas espirituales se libran con tanta ferocidad alrededor de las mesas de comedor, en las salas de descanso, mientras navegamos por internet como en un campo de batalla. Esto se debe a que las batallas más feroces que tienen más en juego no son sobre cuerpos, sino sobre almas. A eso se refería Jesús cuando dijo, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Es interesante porque aquí Clay Jones lo utiliza en este contexto mientras, pues bueno, toda esta serie hemos hablado bastante sobre los aniquilacionistas. Normalmente ellos usan esto como para afirmar que Dios puede destruir el alma, así como ellos piensan que Dios aniquila el alma en la segunda muerte, digamos, en el lago de fuego. Pero bueno, eso es otra cosa. En otras palabras, tu muerte física no es tan importante comparada con tu muerte espiritual. ¿Cómo vencemos a los enemigos espirituales? Ya he señalado que debemos vencer como Jesús venció. Jesús sufrió voluntariamente la derrota externa o mundana para poder vencer en el ámbito espiritual. Y para que nosotros venzamos, debemos hacer lo mismo. Y tarde o temprano debemos vencer hasta la muerte. El mundo puede ver nuestro sufrimiento por Jesús como una derrota, pero en el ámbito espiritual nos convierte en vencedores. En Apocalipsis vimos que el Cordero Inmolado venció, y en Romanos 8:35-39 vemos un asombroso paralelo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Noten que aquí, como Apocalipsis, habla de Jesús como el Cordero inmolado que venció, o el Cordero sacrificado, como vimos antes. Aquí Pablo nos dice que el mundo nos ve como ovejas para ser sacrificadas. Sin embargo, no importa lo que el mundo nos lance, somos más que vencedores. Y yo sé que algunos han escuchado esa frase como demasiadas veces, pero ya entendemos que ya con todo este tema que estamos viendo, ya podemos tener un pequeño contexto o como un trasfondo cultural de lo que realmente significa esa frase tan repetida, ¿verdad? Cuando Pablo preguntó qué podría separarnos del amor de Cristo, eso lo dice J. Clay Jones, parece anticipar que alguien preguntara de la siguiente manera: si Cristo nos ama, ¿por qué sufrimos? Pablo responde que nuestras penurias y sufrimientos soportados, lejos de ser evidencia de que Dios no nos ama, es exactamente una señal de su amor porque vencemos a través de ellas. De hecho, Pablo dijo que se nos ha concedido sufrir por Cristo. En otras palabras, nuestro sufrimiento es Dios haciéndonos un favor. En Romanos 8:31 continúa diciendo Clay Jones, Pablo pregunta: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y en los versículos que siguen parece responder preguntas que probablemente surjan. Es decir, si Dios está por nosotros, ¿por qué sufrimos tanto? Pero el punto de Pablo es que vencemos en el maltrato. El sufrimiento no es extraño ni inusual, es precisamente el plan. Entonces, como Jesús, enfrentamos el sufrimiento, el mal y la muerte. Como Jesús, somos considerados ovejas para el matadero. Y como Jesús, somos más que vencedores. Vencemos las dificultades, la enfermedad, el ridículo, el sufrimiento e incluso la muerte. Y nuevamente, en realidad vencemos a través de estas cosas. No vencemos evitándolas. Ahora, no estoy sugiriendo ni por un minuto, así como Clint Jones, que no deberíamos tomar una aspirina para el dolor de cabeza. Ciertamente podemos y debemos evitar el sufrimiento innecesario. Pero en momentos en que no hay otro recurso más que el sufrimiento, vencemos resistiendo ese sufrimiento. Termino con esta frase de Clint Jones. Vencemos cuando creemos que obedecer a Dios nos permite derrotar a los enemigos más malvados y poderosos que jamás haya enfrentado un ser humano. Incluso si nos matan, vencemos cuando permanecemos fieles. Y así de los santos del Apocalipsis leemos: ellos lo vencieron por medio de la sangre de Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Con esto terminamos este tema. Bueno, este punto lo dejamos como hasta la mitad, pero vamos a continuar este mismo punto la próxima clase. De verdad, si ustedes tienen un amigo que realmente está sufriendo, cáncer, algo que realmente no puede remediar, algo que más bien tiene todas las de perder, de verdad les motivo que compartan estas enseñanzas. Y la próxima, que es como la culminación de este tema de cómo se relaciona el sufrimiento con nuestra ocupación eterna. Sé que esta serie es importante, pero precisamente aquellos que de verdad sienten que no hay esperanza, sienten que ese sufrimiento que están teniendo de verdad no le ven nada bueno, ojalá les pudiera compartir todo esto, porque a mí me pasó, ojalá, tengo un amigo que está sufriendo bastante, ya las de perder, digamos, en cáncer. Y le pedí al papá de él que, de hecho, leí esta traducción para que se las pudiera leer, a ver si hay tiempo para que él pueda escuchar todo esto. Pero de verdad, si ustedes tienen a alguien que de verdad necesita esto, se lo recomiendo. Pero bueno, con eso terminamos. Bueno, vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene...? Bueno, voy a prender mi cámara.
Dice, en este día del sufrimiento me hace acordar aquella vez que entré a una reunión incrédulamente de un grupo llamado Relámpago del Oriente o Iglesia de Dios Todopoderoso. Esta secta sostenía que para poder ingresar al cielo necesitamos ser purgados por medio de sufrimientos de la tribulación. Resulta que el sufrimiento es la mejor bendición que Dios nos ha dado. Son una de sus posiciones y si no sufríamos, no seríamos salvos. Pues obviamente, bueno, parece ser que la afirmación de ellos es que primero hay que sufrir para ser salvo y obviamente no es correctamente lo que estoy afirmando. Lo que estoy diciendo es que precisamente vamos a como antes dije, que es como que Dios nos concedía este sufrimiento porque, o sea, precisamente estamos sirviendo a Jesús. Obviamente quizás no hay diferentes niveles de sufrimiento, ya sea psicológicos, externos, internos, lo que sea, que obviamente nos diferenciamos mucho en eso y obviamente no me voy a comparar, digamos, los sufrimientos de algunos cristianos en Oriente o algo así que están amenazados de muerte a lo que yo considero sufrimientos mentales o psicológicos que muchos a veces yo he tenido. Obviamente no me voy a comparar con eso, pero con esto no me refiero a que gracias a esto me voy a ser salvos. Yo creo que la afirmación es que Dios nos va a recompensar al sufrir aquí con cosas mejores y precisamente sería reinar con Él. No entiendo por qué dice que es una clase para ver qué es lo que dice. Purgados. Normalmente es como extraño porque cuando usted purga algo es que lo está limpiando. Porque, o sea, me imagino que es eso, que supuestamente no está limpiando el pecado del sufrir de la tribulación, ¿no? Y cualquier ateo que sufre así todo feo va a ser salvo, entonces. También. Pero es muy extraño. No, tengo que ver las afirmaciones más seriamente, pero no, el sufrimiento no es una condición necesaria para la salvación. Sería como la respuesta corta. A mi lado tenía un amigo escuchando la reunión y a pesar de no conocer mucho de Dios, le gustó mucho. Quería preguntarte cómo se reprodujeron los hijos de Noé, si todas eran parientes, y no sabía responderle bien. Bueno, hay muchas respuestas de las que se puede decir. Les voy a decir algunas de ellas. Está la perspectiva de lo que se conoce el templo cósmico o el espacio sagrado. Son la misma perspectiva, de la cual en el primer capítulo de Génesis se dice que, bueno, queda todos los días de la creación y ya en el sexto día, creo que sí, ese es, se crea a los seres humanos, pero a los seres humanos en general. Y luego en el capítulo 2, se hace una distinción de estos seres humanos, de la cual se le aplican este rol de ser sacerdotes del templo de Dios, que sería Edén, y el jardín. Normalmente los jardines siempre están al lado de los templos o palacios, de la cual sirven como para dar sacrificios a los dioses. Obviamente esto se ve reflejados en algunos fábulas, no fábulas del Medio Oriente, de egipcios, de Mesopotamia, Babilonia, cosas así, que normalmente era la gente que debía dar sacrificios a los dioses para satisfacerlos. Pero en este caso, los israelitas, que siempre tratan de ser como llevarle la contraria, en otras palabras, de que es Dios que suple las necesidades de los humanos. Pero en sí le otorga este rol, que es juzgar, dominar, de tener dominio sobre la creación. Está dando el rol a estos para ser los sacerdotes del templo cósmico de Dios. Normalmente aquello que es sagrado es porque Dios habita en ellos.
Es por eso que cuando Dios paseaba por el jardín, ese se considera un espacio sagrado. El punto es que los hijos si es antes del diluvio, la familia de Adán y Eva no eran los únicos seres humanos. Y sabemos que por la rebelión y todo lo malo de ser humano en el corazón, es posible que haya bestialismo. Y es posible que de ellos se hagan estos tipos de seres humanos. Bueno, normalmente no deben pensar que son monos. Son literalmente parientes que no tienen la potestad de ser llamados humanos porque no tienen el raciocinio y la cuestión esta de conciencia. Pero en realidad somos de la misma especie, nada más que no que Dios otorgó esta cualidad de ser humano. En fin, había gente fuera del jardín Edén. Si es así, si pensamos en esta perspectiva que en el capítulo 1 creó los seres humanos y agarró de estos seres humanos a Jardín de Edén a ellos y luego hubo esta descendencia y antes del diluvio pudo haber esta gente y después del diluvio obviamente está la perspectiva que el diluvio no fue mundial, global, sería la palabra así, global, sino que fue local. Entonces si hubo seres humanos fuera del diluvio, obviamente pudo haber tenido más gente con la Noé. Sí, pudo haber conocido más personas, los hijos de Noé. Pero sí, esa es como la respuesta larga. Bueno, esa es una perspectiva. Eh, pero, pero sí, yo creo que es como la más razonable para mí en esos momentos. Que primero el diluvio no fue global, sino local. Que hubo más gente fuera del jardín. Es posible que el capítulo 1 de Génesis esté hablando de los seres humanos en general y el capítulo 2 se refiere a una historia de la cual Dios en su templo ponga el rol de sacerdotes a dos o una pareja de seres humanos. Pero bueno, ya me estoy atrasando mucho. Purgatorio o no purgatorio. Ya dije que ya hice una clase de que no es necesario purgatorio. Y que no es bíblico. Hasta las mismas personas que defienden purgatorio no dicen que no es bíblico. Dicen que no es bíblico, sino que es una inferencia a que las personas deben de alguna manera ser limpiados y que su naturaleza se vuelva buena para que en el cielo libremente escojan el bien y no el mal. Pero ya hablamos de eso en uno de nuestras reuniones. De por qué no es necesario un purgatorio para poder hacer siempre lo correcto en el cielo. Esto es un cachito, copia y pega que se cae el grupo de esta secta intentando explicar su limpieza por medio del sufrimiento. Aquellos que puedan permanecer firmes durante la hora del juicio y el castigo de Dios durante los últimos días, es decir, durante la hora final de purificación, serán los que entrarán en el reposo final con Dios. Por tanto, todos los que entran en el reposo serán librados del disfraz de Satanás y Dios los habrá adquirido solo después de que hayan pasado su hora final de purificación. Estas personas, las que Dios finalmente haya querido, entrarán en el reposo final. La esencia de la hora del castigo y el juicio de Dios es purificar a la humanidad y para el día del reposo final. Del contrario, toda la humanidad no podrá seguir a los de su propia especie o entrar en el reposo. ¿What? Esa conclusión rara. Esa obra es el único camino para entrar en el reposo. Bueno, siento que pasa lo mismo con el purgatorio, ¿verdad? Que la gente de alguna manera lograr limpiarse para que de alguna manera entren al cielo limpios y santos para Dios, ¿verdad? Oye, y ya, bueno, en clases pasadas he dicho que no es necesario esto, ¿verdad? No es necesario alguna clase de purificación para llegar al cielo y no hacer cosas malas, ¿verdad? Y ser santo. Pero mira, no.
Gracias, te quiero dar las gracias, Dios, por haber escogido otro medio que no fuese sufrimiento para que pudiésemos vencer. Sí, es como decirle que es como también preguntar que por qué Dios tuvo que morir en la cruz y no pudo haber, no nos hubiera salvado de otra manera. Creo que la intención de Dios que utilizara el sufrimiento para que pudiéramos vencer es para que podamos seguir, tomar la cruz de Cristo y nos parecíamos a Él de esta manera. Igual, ya en clases pasadas he dicho las cosas buenas de tener ese sufrimiento, el conocimiento que nos va a dar, de las cosas que nos esperan. Obviamente, en un mundo donde el sufrimiento es casi inevitable por la maldad de los humanos, de todos nosotros, precisamente en las primeras clases, la segunda o tercera clase, hablé mucho de lo malvados que somos. Es prácticamente inevitable. Entonces, si es inevitable, más bien Dios nos está concediendo un regalo de lo inevitable. O sea, más bien deberíamos agradecer a Dios por darnos un regalito por medio de este sufrimiento, ¿verdad? Que tengo un comentario para aportar sobre la casa. Adelante, va. Pues no, estaba traía a la mente Lucas 6:29, que Ujú. decía que cuando alguien nos pegue en una mejilla, que pongamos la otra. Entonces ya como que entender con mayor profundidad esto del sufrimiento, pues porque uno como ser humano, uno independientemente sea cristiano o no, uno va a sufrir. Entonces aquí entra el objetivo del cristianismo, porque cuando uno sufre y sufre por Cristo, pues sufre, por ejemplo, cuando uno es joven, sufre humillaciones, sufre vergüenzas porque lo tildan de cristiano, lo apartan y así sucesivamente. Y todo eso conlleva a nuestro carácter, conlleva a nuestra vida cristiana, a aumentar más nuestra fe, de que sufrimos y a veces no vemos un sentido para que suframos por Cristo, por qué nos humillan, por qué nos apartan y todo eso, pero realmente cuando uno entiende esos versículos, pues, por ejemplo, cuando dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es porque vamos a vivir una vida de Cristo, vamos a vivir el sufrimiento que Él tuvo, las humillaciones que Él tuvo, y tratando de ejemplificar eso en cada vida, en la vida de cada uno de nosotros, de los cristianos, ante los demás. Entonces, eso, pues, de que realmente el sufrimiento como cristiano, a pesar de todo, es, creo que es inevitable, es fundamental, pues, de que como cristianos suframos, pero que suframos de la manera correcta, pues, porque uno puede sufrir por por algún amor, alguna ilusión, pero son cosas banales, pues, son cosas que se quedan en este mundo. Sí, correcto, sí. Y al final, como dice Dios, que, que todas esas cosas, ¿cómo se llama? La palomilla, no, ¿cómo dice? No sé cómo se dice en otras versiones. Creo como la palomilla, ay, no me acuerdo de ese bicho. Lotaro se lo debe saber por ser bichos. Que se come todas las cosas. O sea, en otras palabras, que las cosas que tenemos como importantes en este mundo material llegarán a vencerse, o a pudrirse o a deteriorarse. La polilla. Polilla, eso, gracias. Eh, que no me convenció Taro que no me respondiera eso. Pero sí, al final, todas esas cosas que tenemos como importantes no son para nada importantes, valga la redundancia, sino esta cuestión de resistir, porque tanto el cielo, Dios nos va a dar cantidad, nos va a dar muchas cosas, y recordemos que en el cielo el mayor es el al que sirve. Una persona en el cielo se considera que aquel mayor es el que nos va a servir. Claramente muchos de nosotros sabemos que los primeros cristianos son mayores que nosotros y de alguna manera esto implica que nos van a servir a nosotros. Son mayores que nosotros, nos van a servir a nosotros y de alguna manera estamos recibiendo un servicio, no sé, quizás en cuestiones de aprendizaje. Yo siento que vamos a seguir aprendiendo de Dios en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Eh, no sé, quizás es como esas clases 101. Dice, ¿por qué Dios hizo tal cosa? ¿Por qué permitió tal cosa de una cosa específica? Entonces toda la clase, todos ahí
participando. Y seguro ahí Pablo enseñándonos las clases por sí mismo, cosas así. Pero en fin, nos va a dar cantidad, vamos a tener comidas, va a ser como un banquete de bodas, va a haber carne, me imagino que para los veganos va a haber zacate, no mentira, va a haber cosas que les gusta. Al fin vamos a tener nuestros deseos satisfechos y también calidad, que vamos a estar todos nosotros sin ninguna gota de lágrima, compartiendo, disfrutando, después de haber sufrido todas estas cosas que sufrimos aquí en la tierra, teniendo esa satisfacción y que sabemos que un Dios creador no se va a quedar con las criaturas que Él ha hecho, sino que podría podría crear más cosas nuevas, ya sea comidas, animales, entretenimiento, no sé, cosas que de verdad hacen que valgan la pena soportar, resistir este sufrimiento por causa de Dios. Dice, es lo que siempre me preguntaba es si todos tendremos un cielo contemporáneo. Por ejemplo, Daniel aún piensa en videojuegos, pero antes no existían y en un futuro habrá otras cosas que hoy no conocemos. Bueno, es que no sabemos, la verdad. Pero obviamente sí tenemos que presuponer que sí vamos a tener nuestros deseos, vamos a estar satisfechos. Y ya sea me imagino que habrán algunas cosas que o van a ver, normalmente no sé si ustedes han escuchado, así es Luis, hablando sobre el argumento del deseo, que nosotros tenemos deseos porque existe tal necesidad, porque existe aquella cosa de la cual necesita ese deseo. Por ejemplo, deseamos comida porque tenemos estómagos y sentimos hambre. Deseamos, no sé, sexo porque tenemos órganos reproductores sexuales. Bueno, y obviamente todo el argumento de C.S. Lewis del deseo es que muchas de las culturas tienen esta cuestión de tener deidades, de tener cuestiones para adorar a algún ser más allá de ellos. Y como este deseo existe, es porque Dios existe. De alguna manera, un ser así divino existe. Entonces, si me pongo a pensar, ¿cómo sería el cuerpo glorificado en el cielo? ¿Tendrá órganos sexuales? ¿Tendrá órganos del estómago? Y si no lo tienen, no veremos las necesidades de sexo o de comida o no sé, de cuestiones así. Entonces, es solo cuestiones que no podemos saber la respuesta, solo podemos presuponer o suponer más bien cosas. Pero bueno.